Entonces, hasta el momento nuestro capítulo 2 es el referente a cónicas. Cuando trabajamos con cónicas, nuestros principales pilares habían sido lo que es la circunferencia. De hecho, es hasta el momento lo único que hemos estado trabajando nosotros así conmigo. Elipse, el tema de hipérbola y el de parábola, que inclusive también se trabajó un tanto, pues no sé si colocarlo aquí directamente, con la idea de la excentricidad. Aunque pues en realidad, digamos, podemos meterle excentricidad dentro de cada uno de ellos, sin embargo, pues lo podemos dejar de este modo. Cuando trabajamos con circunferencia, les comentaba que lo dividimos en dos secciones principales. La primera de ellas fue como, digamos, conceptos básicos de circunferencia, mientras que la segunda parte fue sobre polos y polares. La parte de polos y polares es un tema bastante extenso, seguramente ya les habrá comentado algo Alonso, que es un tema que se puede trabajar desde diferentes puntos de vista. Uno de los puntos de vista con los que podemos trabajar polos y polares es mediante este punto de vista de geometría analítica, aunque también podemos trabajar polos y polares desde el punto de vista de la geometría moderna, geometría sintética. En Geometría Moderna 2 es donde se ve este tema de polos y polares, y también se puede trabajar polos y polares desde el punto de vista de un tanto más general de geometría proyectiva. Entonces se puede abordar desde diferentes maneras o desde diferentes puntos de vista. Polos y polares en geometría proyectiva es mucho más general de lo que se trabaja aquí. Aunque pues de todos modos, cuando trabajamos con polos y polares, ya sea aquí en geometría analítica y en geometría moderna, pues sí da pues, para bastante, ¿no? El tema de polos y polares. De hecho, cuando trabajamos con polos y polares, vimos algunas, digamos, como algunas propiedades que tenían polos y polares que nos permitían inclusive determinar o resolver ejercicios como aquellos que decían que si tú tienes una circunferencia y tú tienes un punto fuera de la circunferencia, puedes determinar en qué puntos tocan las tangentes, que voy a llamar T1 y T2, las tangentes a nuestra circunferencia. Entonces, algunos conceptos como esos, algunos ejercicios como esos son los que se pueden resolver con ayuda de polos y polares. De hecho, vamos a hacer uno de ellos para recapitular un poco esta parte. En la clase anterior se había quedado pendiente como una parte esencial de la demostración en donde nuestro teorema principal, el teorema que demostramos, fue, bueno, fue un ejercicio en realidad. Ejercicio. El ejercicio que demostramos había sido en donde, este, ay, ya se me olvidó qué ejercicio demostramos. Esperen, déjenme con memoria. Ah, por supuesto. El ejercicio decía, si C1 y C2 son tangentes, se cumple que la distancia de A a B es igual a R1 más R2, o bien la distancia de A B más R1 es igual a R2, o bien la distancia de A B más R2 es igual a R1. Cualquiera de las tres, de hecho, es un sí, solo sí. Y para el regreso lo que ocupamos fue un lema, en donde nuestro lema, lo voy a escribir mejor aquí en medio, donde nuestro lema decía, sean C1, C2 circunferencias, referencias de centros A y B respectivamente, decía nuestro ejercicio que si nuestras circunferencias eran tangentes, entonces se cumplía
que el punto de tangencia era colineal con los centros. Entonces, C1 y C2 tangente. Entonces, nosotros obteníamos que el punto de tangencia está en la recta de los centros o en la línea de los centros. Es decir, son colineales estos tres puntos. Y de hecho, el que nos falta por demostrar, que era como lo único que hacía falta para terminar de demostrar este ejercicio, había sido el regreso. Demostrar que el regreso también se vale. Ajá, sí, demostrar que el regreso también se vale. Estaba pensando si era ese o el otro era el que nos faltaba, pero no, era ese el que hacía falta. Entonces, en la demostración, la ida, como dijimos, ya la hicimos, pero el regreso es el que hace falta. Y para demostrar el regreso, podemos abordarlo desde diferentes maneras. Hay una manera muy sencilla de demostrarlo. Bueno, sí, creo que sí, bastante sencilla de demostrarlo. Sin embargo, podemos todavía generalizar un poco más estas ideas. Podemos verla las circunferencias y cómo es que se van comportando las circunferencias y a partir de varias propiedades que tienen, poder demostrar este ejercicio. Sin embargo, ahorita vamos a demostrarlo de la manera, digamos, más sencilla, sin tantos resultados previos. Vamos a demostrarlo así como de manera directa. Y una vez acabemos de demostrar eso, vamos a enunciar algunas propiedades que tienen las circunferencias, propiedades que quizá nosotros ya demos por sentadas y digamos, sí, estas propiedades se cumplen, porque pues ya tenemos algunas nociones de cómo es que se ven las circunferencias, ¿no? Inclusive si llevamos nosotros geometría moderna en algún momento o algún equivalente en algún momento de geometría moderna, quizá ya hayamos demostrado con métodos muy simples en donde utilizamos congruencia de triángulos. Sin embargo, pues aquí no tenemos congruencia de triángulos. Y bueno, ¿no? La idea es ver que esas propiedades las podemos demostrar también con nuestra herramienta de geometría analítica y ver que esas propiedades nos darían también el regreso, ¿no? Pero por el momento vamos a demostrarlo, como les digo, de manera directa. Entonces, recapitulo un poco. Este fue el ejercicio que demostramos en la clase anterior. Hicimos la ida, pero nos faltó el regreso. Entonces, es lo único que falta para terminar por completo este ejercicio. Y aquí eh, hay, hay algo en la forma en que está redactado que quizá no esté del todo bien. ¿Por qué? Pues porque yo estoy diciendo que si C1 y C2 son tangentes, entonces el punto de tangencia. Pero si yo lo leo al revés, estoy hablando del punto de tangencia y estoy diciendo que son tangentes. Entonces, de antemano estoy diciendo, hay un punto de tangencia, ¿no? Entonces, quizá habría que modificar un poco la redacción de este lema para que sea, eh, pues para que esté un poquito mejor escrito, como el punto de intersección está en la recta de los centros. Entonces, ahora sí ya, no estoy hablando del punto de tangencia porque todavía no sé qué sean tangentes, ¿no? Solo por eso lo modifiqué. Así que, sí, por supuesto, ya estoy suponiendo que la circunferencia se interseca. Entonces, quizá también habría que decir que sean C1 y C2 circunferencias que se intersecan, porque si no, no tiene mucho sentido hablar de este ejercicio. Entonces, sea T, T1 vamos a ponerle punto de intersección de las circunferencias C1 y C2. Ahora, ¿cuántos puntos de intersecciones podemos tener dentro de dos circunferencias? Podemos tener o ninguno, el caso que no estamos manejando ahorita. Podemos tener uno, que es cuando son tangentes, de hecho esa es la definición. Podemos tener dos, que pues simplemente decimos que son dos circunferencias secantes.
o podemos tener una infinidad. El siguiente paso pues debería de ser 3, ¿no? Pero de hecho nosotros ya demostramos anteriormente que por 3 puntos pasa una única circunferencia. Si recuerdan más o menos como la forma en que lo demostramos fue ayudándonos del circuncentro y que es el punto de intersección de las mediatrices, en donde pues nos definen el centro de la circunferencia que pasa por esos 3 puntos, demostramos que era única, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos. Entonces, si se intersecan en 3 puntos, pues ya en realidad es la misma circunferencia. Entonces, digamos, aquí pues se intersecarían en una infinidad de puntos, todos los que conforman a la circunferencia. Entonces, tenemos estas 4 opciones en realidad. Y pues suponiendo que ya C1 y C2 sí se intersecan, porque si no, no tiene mucho sentido nuestro ejercicio, entonces, tenemos 3 opciones. Y pues en un principio, nosotros igual no queremos que sean la misma circunferencia porque no tiene chiste nuestro ejercicio si son la misma circunferencia. Entonces, digamos, solo tenemos 2 opciones, la buena y la mala. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que las circunferencias se intersecan en 2 puntos, que va a ser T1 y T2, y vamos a terminar demostrando que en realidad tiene que ser el mismo punto. Sea T1 el punto de intersección de C1 y C2. Y ahora supongamos que T2 es el otro punto de intersección, ¿no? En donde en esta aseveración pues ya está de fondo todo lo que les acabo de comentar hace un momento. Entonces supongamos que T2 es el otro punto de intersección. Voy a hacer un dibujo para este, pues nada más porque me gusta hacer dibujos. En este tenemos nuestro punto de intersección, este vamos a llamar T1. Tenemos nuestra hipótesis, en donde nuestra hipótesis nos dice que el punto de intersección, es decir, T1, está en la recta de los centros. Entonces, sea T1, punto de intersección de C1 y C2, colineal, o el de las hipótesis, ¿no? Colineal con A y B, en donde A estaría por acá, B digamos que está por acá, donde A y B son los centros de esas circunferencias. O sea, sí, no se ve como que esto lo cumple, pero pues ahí está nuestro dibujo. Tenemos que esos 3 puntos son colineales. Ahora, T2 es el otro punto de intersección. En un principio estamos pensando que T1 y T2 son diferentes, o bien podemos simplemente suponer que está el otro y demostrar que son en realidad el mismo punto. Y vamos a aplicar lo mismo o un concepto similar al que habíamos hecho me parece que en el ejercicio anterior, en donde lo que vamos a hacer es pues, considerar el triángulo con vértices A, B, T2. Así que, dado ese triángulo, nosotros tenemos que la distancia de A a B, ah, de a T2, más la distancia de T2 a B, es mayor o igual a la distancia de A a B. Esto porque son 3 puntos, cualesquiera, A, B y T2, ¿no? O sea, no sé nada sobre ellos, sé que esto se cumple, independientemente de mi dibujo. Entonces, tengo esta desigualdad, la desigualdad del triángulo, en donde yo sé que tengo 2 opciones, que sea un mayor estricto o que sea un igual. Cuando es un mayor estricto es porque se forma el triángulo y cuando es igual es porque son puntos colineales. Entonces, aquí nuestro punto T2 es un punto que no está sobre la recta AB. Si estuviera sobre la recta AB, entonces o bien sería T1 o bien sucedería algo extraño en donde la recta, bueno, en donde este fuera T2, el otro punto de intersección, ¿no? Querría decir que T1, T2
A y B, todos están sobre la misma línea de los centros. Querría decir algo así como que los centros están allí, no, o sea, no están. Entonces, como T2 no está en AB, entonces nosotros lo que tenemos es que la distancia de A a T2 más la distancia de T2 a B es mayor recto a la distancia de A a B. Entonces nosotros tenemos eso. Pero esto de aquí es lo mismo que la distancia de A a T2, que no es otra cosa más que el radio. Bueno, quizá ahorita lo vuelvo a escribir. Pero esto de aquí es el radio de la primera circunferencia y de B a T2 es el radio de la segunda circunferencia. Mientras que la distancia de A a B, como T1 es un punto que está sobre este segmento AB, quiere decir que A T1 más T1B es lo mismo que la distancia de A a B. Por lo tanto, tendríamos que este segmento más este segmento es la distancia de A a B y cada uno de ellos son los respectivos radios y tendríamos ahí nuestra contradicción. Entonces voy a terminar de escribir. Por lo tanto, lo que tenemos es que R1 más R2, recordemos que A es el centro, B es el centro de las circunferencias, por eso es que estoy diciendo que esos son los radios. Es mayor estricto que la distancia de A a B, pero esto no es otra cosa más que la distancia de A a T1, más la distancia de de T1 a B, puesto que nuestra hipótesis nos dice que T1, A y B son colineales. Esto de aquí tendría que ser R1, si este es 1, más R2. Y pues aquí tenemos nuestra contradicción. R1, R2, R1, R2. Donde también, aquí hay un pequeño detalle donde tendríamos que hacer dos casos diferentes, en donde, digamos, el centro esté fuera de la otra circunferencia y donde los dos centros estén dentro de una sola circunferencia. Algo así como lo que había sucedido en estos casos, donde los dividíamos en tres diferentes casos, aunque en realidad solo eran dos diferentes casos. Entonces, aquí sería algo similar, pero pues nada más tendríamos que hacer la modificación correspondiente con una resta. Pero esta es la forma directa en que nosotros lo demostraríamos, en donde demostraríamos que, bueno, me faltaría concluir, ¿no? Por lo tanto, eh, solo existe un punto de intersección de las dos circunferencias. Es decir, son tangentes. Entonces, como les decía, esto terminaría nuestro ejercicio. Igual, hay muchos detalles, como los que les comentaba, de que tenemos la circunferencia, digamos, como separadas, como afuera una de la otra. Y deberíamos de cubrir un segundo caso en donde las circunferencias se vieran así, en donde los centros estuvieran dentro de una circunferencia, en donde nos saldría una resta en lugar de una suma. Pero fuera de eso es lo mismo, es análogo en ese caso. Entonces con eso terminaríamos y ahora sí nuestro ejercicio. Y como les había comentado, esta sería la forma directa de demostrarlo. Pero también habría algunas otras maneras en que podríamos demostrarlo, en donde de paso como que abarcaríamos algunos otros conceptos, algunas otras propiedades que tienen las circunferencias. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos circunferencias que son secantes y tenemos aquí nuestro centro A, nuestro centro B, y trazamos el segmento que une estos centros, consideramos estos puntos de intersección.
pues nosotros ya sabemos, por lo menos intuimos, que la línea que une estos puntos de intersección cumple varias propiedades. Para empezar, es perpendicular y no solo eso, sino además este segmento de aquí, que creo que no se nota ahí, entonces lo voy a pintar. Este segmento aquí en rojo mide lo mismo que este segmento aquí en verde. Entonces, nosotros en principio, pues como que sabemos esas cosas, o por lo menos las intuimos. Intuimos que se debe de cumplir todo esto. Pero ¿cómo lo demostramos, no? O sea, ¿cómo es que podríamos utilizar, cómo es que podríamos demostrarlo? Porque si eso se cumpliera, lo que tenemos aquí es lo mismo, dos circunferencias que son secantes, y si esas dos circunferencias son secantes, y tenemos que este segmento en rojo y este segmento en verde son iguales con respecto a los puntos de intersección, pues esto ya en principio nos diría pues, que aquí de verdad deberíamos de tener dos triángulos, ¿no? El triángulo AT1B y AT2B, ¿no? Dos triángulos diferentes en donde pues no va a estar sucediendo esta cosa que teníamos aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, digamos que si supiéramos eso, podríamos utilizarlo para demostrarlo. Quizá ahí nada más tendríamos que escribirlo bien, pero digamos, si supiéramos este tipo de cosas, este tipo de propiedades, o pudiéramos demostrar este tipo de propiedades, también podríamos demostrarlo y utilizarlo para este ejercicio. E inclusive hay un ejercicio en el bracho en donde nos dice que si tenemos una circunferencia y consideramos las tangentes desde un punto exterior a dicha circunferencia, vamos a poner este punto de aquí, y consideramos a la recta que une el centro con el punto, el polo, entonces resulta que este ángulo es igual a este, es decir, la línea que une el centro con la línea que une el polo es una bisectriz de este ángulo de las tangentes, y también que creo que habla acerca del pie de perpendicular hacia el punto T1, bueno, el punto de tangencia más bien, y sobre esto que miren lo mismo. Entonces creo que también habla de esto. Y esta propiedad pues también es un tanto similar a esta otra. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a enfocarnos como que en demostrar esta propiedad básica dentro de circunferencias, pero vamos a demostrarla con un poco de ayuda de los conceptos que ya hemos manejado en geometría analítica. Estaba pensando en cómo demostrarlo y trataba de darle vueltas en cuanto a utilizar como geometría analítica y como que resolverlo mediante geometría moderna, pero, pero vamos a utilizar algunas herramientas de geometría analítica. Entonces, para demostrar ese de ahí, vamos a utilizar una especie de lema. Enfoquémonos en este cuadrilátero, ¿no? Enfoquémonos en este cuadrilátero. Este cuadrilátero tiene dos pares de lados iguales. Esos lados son iguales y estos lados son iguales. Y si nosotros pudiéramos aplicar lo que sabemos de geometría moderna, diríamos, pues estos dos triángulos que tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo son congruentes, por lo tanto sus ángulos correspondientes son iguales, y ya tendríamos muchas propiedades ahí. Entonces, vamos a ver que estos ángulos son iguales y vamos a demostrar que estos dos lados también son iguales, utilizando nuestras herramientas de geometría analítica. Entonces, para eso, nuestro lema quedaría así, bueno, antes de otra cosa. Sean C1 y C2 circunferencias tangentes, no es secantes, perdón.
circunferencias secantes con centros A y B respectivamente. Ya no me convenció ese lema. Dije que lo iba a dividir en un lema y estoy escribiendo esto. Sean U, V, W, Z, un cuadrilátero con U, la norma de U igual a la norma de V y la norma de W igual a la norma de Z. Es decir, pues que mide lo mismo. Y en este caso, nuestro cuadrilátero que se vea de esta forma, donde no es un paralelogramo. Es decir, se ve así. Es un rombo, ¿no? Según yo recuerdo, los rombos eran así, donde sus lados tenían dos parejas de lados iguales y no era un paralelogramo. Es decir, así. Donde este de aquí que sea U, que este sea V, que este sea W y que este sea Z. Y pero entonces, con un poco de temor a equivocarme, que eso no sea un rombo, pero sí, es un rombo, es un rombo. No, no puede ser otra figura. Según yo, sí, recuerdo era un rombo. Y tal que forman un rombo, debí ponerlo como rombo desde un inicio y no cuadrilátero. Eh, entonces, nosotros lo que tenemos es que la diagonal eh, que parte al ángulo UV es una bisectriz. En otras palabras, si tenemos esta figura donde los lados son iguales, U y V, W y Z, entonces la línea que une estos vértices es una bisectriz. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo de acá. Lo que les digo, nos ayudaría a demostrar que podemos formar dos triángulos y varias propiedades más. E inclusive podríamos utilizarlo, o por lo menos podríamos utilizar esta misma idea para demostrar el ejercicio que les digo, en donde si tenemos una circunferencia y trazamos las tangentes, entonces esa línea biseca la línea del centro y el polo biseca a las tangentes, ¿no? El ángulo de las tangentes. Entonces, igual podría ayudarnos a demostrar ese ejercicio, por ejemplo. Entonces, para demostrar necesito como utilizar algo que sepa sobre los ángulos y lo único que sé sobre los ángulos, pues es como, pues, pues cómo se ven, ¿no? Cómo se ven los ángulos. Es como que lo único que conozco al respecto. Entonces, lo que vamos a utilizar es que el coseno del ángulo 1, que va a ser este de acá, está dado por la norma de U, perdón, por U producto punto, sería U menos W. Probablemente me convenga más W menos U sobre U norma de W menos U. Recordemos que cuando nosotros tenemos dos vectores, V, el ángulo formado entre estos dos vectores, o el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores, está dado por el producto punto de U con V, norma
U norma V. Mm, ¿Por qué W menos U? am, Porque es el formado por este vector. Y este vector es el de la diferencia de W con U. Ah, ok. Mm, Estoy viendo si me conviene tomar esos, porque al final debería de tener V, W menos U, no menos V, sería V producto punto V, V producto punto W, y ver que este producto punto V1, quizá me convenga más utilizar otra versión. No, bueno, otro ejercicio. Porque dije, pues a lo mejor sí sale con ese ejercicio, pero creo que mejor vamos a utilizar otro. O creo que sí demostramos también. En donde va a ser algo así como la ley de cosenos. Entonces, recordemos, este es U menos W, es el vector que tenemos aquí, o W menos U. Sí, creo que sí, me conviene más la ley de cosenos. Entonces, por la ley de cosenos, solo para ubicarla mejor, por la ley de cosenos, lo que tenemos es que la norma de W al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de ese vector que va a ser W menos U al cuadrado menos dos veces la norma de U por la norma de W menos U por el coseno del ángulo, en este caso alfa. Y por otro lado, nosotros vamos a tener algo similar, pero ahora con el triángulo de abajo. Z al cuadrado es igual a la norma de V al cuadrado más la norma de W menos U al cuadrado menos dos veces la norma de V por W, bueno, la norma de W menos U por el coseno de alfa 2. Y sí, ¿no? Como para dejarlo todo en cuestiones de normas, que es lo que nosotros conocemos. Entonces lo que voy a hacer es una resta. Voy a restar estas dos y voy a obtener de este lado la norma de W, la norma de Z, que en realidad son iguales, por lo tanto me va a dar 0. U menos V igual, son iguales, me da 0. Estoy restando. Entonces voy a restar estas dos de aquí. Estas dos son iguales, entonces me da 0. Y estas dos me daría menos 2 norma de U, W menos U, coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2. Entonces, lo que tendríamos aquí es este, se hace 0. Ajá. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2 es igual a 0. Es decir, coseno de alfa 1 es igual a menos coseno de alfa 2, pero como coseno es una función par, entonces esto es lo mismo que coseno de alfa 2. Entonces, tenemos esta igualdad. Y no solo eso, sino alfa 1 y alfa 2, que son estos ángulos que tenemos aquí, son menores a
90 grados inclusive, pues podrían ser menores a 180 grados. Y la función coseno de 0 a 180 es una función inyectiva. Por lo tanto, alfa 1 es igual a alfa 2, ya que la función coseno es inyectiva. X en el 0 hasta 180 grados. Entonces tenemos ya que los ángulos son iguales, cosa que queríamos demostrar, ¿no? Que esta recta era en realidad una bisectriz y por lo tanto los ángulos son iguales. Y ahora, si ya tenemos que esos ángulos son iguales, nosotros todavía podemos añadir más a nuestro lema, en donde ahora podemos hablar acerca de qué es lo que sucede con la otra diagonal, ¿no? Que la otra diagonal va a resultar ser bisecada también por esta misma recta que va desde este vértice hasta el otro vértice, ¿no? Entonces, que también es bisecada, pero en este sentido como una, en el sentido de recta, ¿no? Que corta otra recta. Entonces, vamos a ponerle como lema, bajo las condiciones anteriores, se tiene que este, la diagonal, eh, la diagonal, oh, la diagonal que parte al ángulo UW es bisecada por la otra diagonal. Entonces, para no ponerles tantos nombres, pero básicamente es esto, que este lado es igual a este lado. Eso es lo que vamos a demostrar. Y si ya tenemos toda esta herramienta, pues nada más hay que saber qué vamos a utilizar o decantarnos por alguna, ¿no? Escoger alguna pues, herramienta que tengamos y utilizarla para demostrar este ejercicio. Yo dije, pues vamos a utilizar razones trigonométricas. Total, ya estamos aquí, ¿no? Entonces podemos utilizar razones trigonométricas y ver que el ángulo que forman, pues, perdón, que estos lados miden lo mismo, ¿no? Entonces, a ese podemos llamarle WZ, podemos llamarle A y B, a esos de ahí, perdón, A y B, ¿no? A esos de ahí. Entonces, vamos a llamarle A y B. Ah, ay, es que ni siquiera sé. No, creo que sí voy a tener que poner varias intersecciones. Caray. Oh, bueno, no entremos en conflicto con eso, ¿no? Que este sea A y que este sea B. Y ya. Entonces, nosotros lo que sabemos de nueva cuenta es que podemos utilizar, pues si ya funcionó una vez, ¿por qué no podría funcionar una segunda vez, no? Entonces, nosotros sabemos que A al cuadrado es igual a U al cuadrado, perdón, la norma de U al cuadrado más la norma de, ahora no va a ser todo el vector W menos U, sino solamente este pedacito que tenemos aquí, al que puedo llamar C, más C al cuadrado. Menos 2 veces U C por el coseno del ángulo, que de hecho sabemos que es el mismo para los dos. Y además, nosotros tenemos que B al cuadrado es igual a V, la norma de V al cuadrado, más la norma de C al cuadrado, menos 2 veces la norma de U por la norma de C por el coseno del ángulo, que por el lema anterior sabemos que es el mismo. Donde voy a hacer otra vez el dibujo. Tenemos esto de acá, tenemos nuestro rombo, tenemos estas dos diagonales,
en donde queremos demostrar que este lado, bueno, esta diagonal A mide lo mismo que esta diagonal B, bueno, este pedazo de diagonal B, en donde denotamos a este vector como C, este es U y este es V. Este es alfa y por el lema anterior, este mide lo mismo. Entonces, estamos haciendo esto mediante estos dos triángulos. Tenemos eso de ahí. Y bueno, aquí la norma de U es igual a la norma de V, la norma de C, todo es igual. Por lo tanto, la norma de A al cuadrado es igual a la norma de B al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la norma de A es igual a la norma de B, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, todo salió del hecho de que los ángulos eran iguales. Y de hecho, pues es una buena aplicación de ahí un teorema que teníamos un tanto olvidado y me había salido en alguna otra ocasión. Entonces ya demostramos esta parte de acá. Digamos que entonces si tenemos ahí nuestro rombo, tenemos todas esas propiedades, ¿no? Tenemos que los ángulos son iguales. De hecho, este ángulo también es igual a este otro que tenemos de ahora con el vértice B. Y tenemos que sus lados son también iguales, ¿no? El lado rojito que pinté y el lado verde que pinté. Entonces les digo, si no directamente esto nos puede ayudar a resolver otros ejercicios, por lo menos sí, esta misma idea, por ejemplo, de cómo planteamos este ejercicio, puede que nos ayude a resolver algunos otros. Entonces, es una de las propiedades que quería presentarles, sobre todo porque me estaba molestando bastante esa, ¿no? Les debo de confesar que sí, me molestó bastante en su momento, porque dije, pues que eso no lo demostramos, o ¿por qué tendríamos que demostrar eso? O no sé, no sé, había algo que me molestaba mucho de eso. Entonces, por eso quería presentárselas. Y como les decía, pues estas son propiedades de circunferencias. Y de igual manera, nosotros lo que hicimos fue que trabajamos en la parte de polos y polares. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar sobre cómo se resolvían o algunas de las propiedades, para empezar, que tenían los polos y polares, en donde polos y polares tenía que ver con respecto a una circunferencia y a algún punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de polos y polares, tenemos aquí nuestra circunferencia de centro P. Y cuando tenemos, de hecho, así fue creo que como surgió, cuando tenemos un punto A que esté sobre la circunferencia, entonces nosotros podemos determinar cuál es la recta tangente en ese punto, ¿no? Podemos determinar cuál es su ecuación. Y la podemos determinar con ayuda de la ecuación normal de esta recta y una propiedad, ¿no? La propiedad que decía que si tenemos una circunferencia y una recta tangente a esa circunferencia en un punto, en este punto A, entonces el radio desde P hacia A es perpendicular a la tangente. Entonces nosotros sabemos que esto era perpendicular y con ayuda de eso podíamos determinar que la ecuación de esta recta era de la forma x menos p, producto punto, a menos p, igual a el radio al cuadrado. Entonces, de esa forma podíamos determinar lo que era la tangente a la circunferencia en ese punto. Y no solo eso, sino se podía generalizar esta misma idea en donde podíamos definir una recta a partir de esa ecuación, pero en donde no necesariamente el punto A estuviera sobre la circunferencia. Bien el punto A podía estar afuera o bien el punto A podía estar en la parte de adentro. Aquí, en la parte de adentro. Y en este caso, cuando A estuviera en la parte de afuera, resultaba que la recta que tenía la ecuación x menos p, producto punto, a menos p igual a r al cuadrado,
era una recta secante a la circunferencia, donde P es el punto el centro de la circunferencia. Y cuando el punto A era un punto interior a la circunferencia, resultaba que la recta, de igual que tenía esta forma, la forma x menos p, producto punto A menos p igual a r al cuadrado, resultaba ser una recta no secante a nuestra circunferencia, es decir, que no la intersecaba. Entonces teníamos estas propiedades y esas creo que las demostramos con distancias y viendo que se tenían allí las distancias que salían con respecto al radio de la circunferencia, ¿no? Que la distancia de P hacia el punto de intersección de la línea AP era mayor al radio y aquí era menor. Entonces, creo que era así la demostración, o por lo menos la idea de la demostración de que este fenómeno sucedía. Y a dichas rectas fueron a las que llamamos polares, las polares del punto A. Y también al punto que hacía, digamos, como al revés, ¿no? Como el dual. Que si nosotros teníamos aquí en nuestra recta y nosotros teníamos un punto A que cumpliera esta ecuación, entonces era el que llamábamos el polo de la recta. Entonces a esta le llamábamos la polar, al punto le llamábamos el polo. Y como les comentaba, una de las propiedades que teníamos con respecto a polos y polares es que en este caso en particular, al momento de trazar las rectas tangentes, resulta que coincidían con los puntos de intersección de la recta de la polar con la circunferencia. Entonces, antes de anotar eso, vamos a ponerle aquí, a la recta de la forma x menos p, producto punto a menos p igual a r al cuadrado, se le llama la polar de el punto A. Y una proposición, un teorema, nos decía eso que les estaba comentando, de que si nosotros teníamos una circunferencia, un punto fuera de la circunferencia, si A es un punto exterior a la circunferencia, entonces la polar interseca a la circunferencia en los puntos de tangencia de las tangentes desde A hacia la circunferencia. O sea, que si esta es la polar, quiere decir que las rectas tangentes desde este punto A hacia la circunferencia pasan por los puntos de intersección de la polar con la circunferencia. O bien tendríamos otro método de nosotros trazar a la polar de un punto. No necesariamente irnos hacia hacia su, ¿cómo se llama? Hacia su ecuación, sino que a partir de los puntos de tangencia podemos trazar a la polar. E inclusive nosotros lo que podíamos hacer es que si teníamos la polar, entonces ya podíamos nosotros saber cuáles deben de ser los puntos de tangencia de las rectas tangentes desde el punto A hacia la circunferencia. Entonces nos daba ese método de cómo nosotros podemos calcularlas. Y, y bueno, igual ya no nos da tiempo de hacer un ejercicio al respecto, pero recordar que los ejercicios tenían más o menos esta forma.
Ejercicios. Recordar que los ejercicios se veían como calcular los puntos de tangencia desde 2,2. Calcular los puntos de tangencia desde 2,2 a la circunferencia. Y pues ya nos daban cualquier circunferencia, por ejemplo, no sé, cualquier x cuadrada más 2x más y cuadrada menos 3y igual a, bueno, menos más 5 igual a 0, ¿no? Por decir algo. Ni siquiera sé si sea una circunferencia eso o sea nada, pero supongamos que es una circunferencia, ¿no? Entonces, recordar que nuestros ejercicios se podían ver de esta forma y nosotros lo resolvíamos con ayuda de estas propiedades que teníamos de polos y polares. Entonces, hasta aquí dejamos nuestro, no sé, como cóctel de todo, en donde vimos o completamos la demostración del que se quedó pendiente o parte de la demostración que se quedó pendiente de la clase pasada. Vimos una especie de breve repaso con respecto a los temas que hemos estado trabajando hasta el momento. El martes vamos a hacer un poco de lo mismo. Vamos a ver, realizar algunos ejercicios. Quizás si quieren podemos resolver unos ejercicios como estos, en donde calculemos los puntos de tangencia desde un punto hacia una circunferencia y trabajaremos un poco con lo que son elipses, parábolas y me parece que van a venir excentricidades, ¿no? También en el examen. Entonces podemos trabajar con un poco de eso. Para pues todavía no empezar, ¿no? Ya directamente con el ejercicio 3, el ejercicio 3, digamos, con el capítulo 3, sino pues ponernos ahí a realizar algunas cosas, aprovechando que todavía tenemos una clase antes de su examen. Sí, sí, sí. Vamos a hacer ejercicios de este estilo entonces, ¿va? Bueno, pues nos vemos la siguiente semana y que tengan un excelente fin de semana.